Hola, muy buenas. Me dirijo a ustedes con la finalidad de presentar el tema de la alquimia, la química moderna. Les habla Luis Leonardo Vega Arce y posteriormente continuará la exposición mi compañero Steven Eduardo Salas en la parte de la química. Muy bien, inicialmente debemos plantear la pregunta básica para iniciar el tema, que es ¿qué es la alquimia? La alquimia la podemos definir como una filosofía cuya finalidad era el desvelar los conocimientos relacionados con la naturaleza del espíritu. Quienes practicaban la alquimia lo que buscaban era la purificación interna. Ahora, hay que entender que la alquimia fue una de las más grandes precursoras de las ciencias modernas y que muchas de las sustancias, de las herramientas, los procesos de que se utilizaron o que se inventaron en la antigua alquimia son de utilidad y fueron pilares fundamentales para las industrias químicas y metalúrgicas de la modernidad. Ahora, ya teniendo esto claro, entonces pasemos a ver que hay que pasar a ver que el origen de la alquimia es incierto. Hay muchas teorías, demasiadas, que se contradicen entre ellas. Algunas nos dicen que la alquimia tiene sus inicios en China, otros nos dicen que no, que es en India o en Persia. Eso no es tan claro, pero entonces vamos a hacer un pequeño resumen de qué es la alquimia, empezando con qué es la alquimia en China, cómo fue la alquimia en China. Esa alquimia estaba estrechamente vinculada con la religión, con el taoísmo. Esta, la alquimia en China tiene la mayor bibliografía que vamos a encontrar de la alquimia china están los textos religiosos. Esta tenía gran importancia la medicina tradicional y la astrología. Entonces, para resumir la alquimia en China, podríamos decir que esta se centraba en los materiales, pero además se centraba en una especie de protofarmacología, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos la alquimia india, que esta era mucho menos importante, hay mucho menos desarrollo. Y esta alquimia india ellos la llamaban el Rasavatam, que era una tradición que, se, que buscaba el arte o buscaba obtener el zumo o el néctar de las cosas. Se suponía que ese zumo o ese néctar iba a sanar a los enfermos y a rejuvenecer a los viejos. Entonces, en síntesis, esta alquimia india tiene su objetivo en el obtener el moksha. Ese moksha es la perfección, la liberación del alma o la inmortalidad. Y por último, en el que nos vamos a centrar con mayor atención es en la alquimia de Occidente. Esta alquimia de Occidente nace en Egipto, en la ciudad de Alejandría, esa ciudad griega de Alejandría. Aquí estamos ubicándonos en el año 300 antes de Cristo, en ese periodo helénico. Entonces, y es ahí en esa ciudad de Alejandría que luego va a pasar a Grecia, va a viajar la alquimia a Grecia, y es donde va a surgir una de las principales preguntas, que es ¿cuál es la naturaleza de la materia? Entonces, si nosotros tenemos una piedra y si la transformamos en un metal, ¿cuál es su naturaleza? ¿La primera o la segunda? Esa es una de las principales cuestiones que se formulan en Grecia, y estas van a ir de la mano también de dos filósofos muy conocidos. El primero de estos es Aristóteles, que pensó en la tierra, en el agua y en el aire, que en la actualidad es lo que conocemos como la agregación de la materia, los tres estados de agregación de la materia. Y él le agregó el fuego como principal impulsor de los cambios, es decir, la energía. Y por otra parte está Demócrito, que Demócrito intuyó que la materia no podía dividirse indefinidamente, que éste iba a tener un tope, y este límite lo trazó con los átomos. Él dijo que después de los átomos
no iban a poder dividirse más la materia. Listo, teniendo claro ahora ya el origen de la alquimia, entonces pasemos a ver las ambiciones. Las ambiciones de la química se pueden dividir en dos. La primera es la piedra filosofal. La piedra filosofal se trataba de una sustancia legendaria cuyas propiedades se suponía que iban a ser únicas y que iban a poder transformar los metales utilizando el plomo y, y convertir esos metales en oro o en plata. Esa era la primera ambición. Y la segunda es el elixir de la vida. Que este elixir de la vida, si nos retrocedemos en la materia, vemos que surgió, ya lo tenían la alquimia hindú, con el moksha, con la búsqueda de la vida eterna y la inmortalidad y la liberación del alma, etc. Entonces este elixir de la vida lo buscaban para poder curar cualquier tipo de enfermedad, y incluida la muerte. Y pasemos entonces luego ya podemos pasar con los descubrimientos. En esta gran cantidad de procesos que se hicieron para poder intentar descubrir el, el elixir de la vida y la piedra filosofal, terminaron haciendo inconscientemente o por accidente aportes muy importantes para el descubrimiento de tratamientos para enfermedades. También comenzaron en esta alquimia, se introdujo por primera vez los símbolos químicos. Símbolos muy diferentes a los que vamos a ver en la actualidad en la tabla periódica, pero fueron los primeros en implementarlo. Y estos símbolos funcionaban también haciendo hermético los textos. Es decir, una persona cualquiera que se abriera un libro de alquimia iba a ver muchos garabatos y no iba a entender nada. Por otra parte, se desarrollaron productos químicos como la pólvora. La pólvora fue uno de los aportes que se les atribuyeron a los alquimistas chinos. Y ya yéndonos por otra rama de estudio, pero también para abrir un poco el panorama, podríamos decir que esta alquimia china hizo un avance en la guerra. A partir de la pólvora cambia la guerra totalmente, claramente hasta que llega a Europa por la ruta de la seda, que eso pasó posteriormente. Pero se modernizó esa guerra. Eso fue uno de los aportes de los chinos, los alquimistas chinos. Luego vemos el fuego griego, que esta es otra herramienta de guerra. Que ese fuego griego lo podemos ver en muchas películas, es muy reconocido porque es ese fuego que se lanzaba de un barco a otro para quemar a los tripulantes. Era un elemento utilizado en la guerra. Además de esto, se descubrió el fósforo, se descubrió el alumbre, el amoníaco, ácido sulfúrico, ácido nítrico, hidróxido de sodio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era para dar ciertos ejemplos. Luego también encontramos instrumentos científicos, que eso los vamos a desarrollar más adelante, pero inicialmente hay que mencionar que fueron los alquimistas los que dieron origen a la balanza, al alambique, al crisol. Y de la mano con estos instrumentos vienen procesos químicos, procesos que se utilizaban para separar mezclas y hacer reacciones químicas. Algunos de estos procesos podemos citar la sublimación, la calcinación, la precipitación, la destilación. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre el surgimiento de la química. La química nació de los apéndices de la alquimia tradicional, gracias a su reinterpretación a manos del racionalismo. Así, se lograron resultados mucho más exitosos mediante la aplicación del método científico que insistiendo en la antigua tradición hermética. Anthony Lavoisier es considerado el padre de la química moderna, por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal y su relación con los procesos de oxidación, el análisis del aire y la ley de conservación de la masa. Es él quien refuta y destruye la teoría del flogisto, la cual decía que toda sustancia susceptible de sufrir combustión contiene flogisto.
El flogisto era una sustancia invisible que supuestamente existía en todas las cosas materiales y que explicaba su combustión antes del descubrimiento del oxígeno. Anthony consiguió desmentir esta teoría al hacer uso de la balanza como su instrumento cotidiano de trabajo, y mediante pesadas logró demostrar que cuando una sustancia se quema en el aire, lo que realmente ocurre es que se combina con una parte de este. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los elementos químicos. Mi compañero anteriormente hizo mención a los símbolos químicos aportados por los alquimistas, los cuales era como un tipo de versión menos desarrollada de los elementos químicos. Entonces, los elementos químicos son la base de toda la materia que se conoce, tanto la materia viva como la materia inerte, y son imprescindibles en todos los seres vivos para poder vivir, desarrollarse, obtener nutrientes y muchos otros procesos bioquímicos. Dmitri Mendeleev realiza una apropiada clasificación sistemática de los elementos por medio de su versión de la tabla periódica en 1869, la cual reflejaba los pesos atómicos y propiedades de los elementos que se habían descubierto hasta ese momento. Esta clasificación es de gran utilidad para ver las relaciones entre las propiedades de los elementos o predecir las propiedades de elementos todavía no sintetizados o descubiertos. Con el paso de los años se han descubierto nuevos elementos y se clasifican usando este mismo principio. Entonces ahora, teniendo una apropiada clasificación y descripción de los elementos, se tenía una mejor comprensión de los mismos, lo cual facilitó su manipulación, y por medio de mucha experimentación se logran crear materiales como plásticos y fibras artificiales, con los cuales nace la era del plástico, que comenzó en 1862 e impulsa considerablemente el proceso de industrialización. Por lo tanto, la química fue una disciplina esencial en la creación de tecnología que daría vida a la revolución industrial, como es el caso de la invención de la máquina a vapor y el motor de combustión interna, donde fue necesario desarrollar y aplicar la teoría del calor. Por otro lado, se tiene también el uso de la teoría de la electricidad, la cual permitió la creación de generadores de fluido eléctrico y de motores eléctricos. Esto dio la posibilidad a la química de trabajar junto con otras ciencias en grandes avances tecnológicos, como la creación de telares, hornos para cortar metales y medios de transporte modernos. Además, es importante mencionar que años atrás se inventan instrumentos que hoy en día siguen siendo utilizados en procesos químicos y que en su momento ayudaron a acelerar el avance tecnológico, como es el caso del alambique, un instrumento inventado en los años 300 después de Cristo por el alquimista María la Judía, el cual ha sido un instrumento imprescindible en los procesos de destilación, lo cual permitió una mejor manipulación de los materiales en el ámbito químico y con ello poner a disposición de los químicos una mayor cantidad de técnicas de experimentación. Y de la misma manera en que los instrumentos creados por los alquimistas fueron de gran relevancia, también lo son los procesos químicos que han sido fundamentales en la actualidad. Podemos referirnos, por ejemplo, al proceso de sublimación, el cual es el cambio de estado de una materia que se transforma de sólido a gas directamente, sin transitar el estado líquido. Entonces, ¿cómo ha sido útil este proceso? Pues este proceso ha sido de gran utilidad para la purificación de compuestos orgánicos. Ha sido usada para revelados de huellas dactilares con la sublimación del yodo y también para la conservación de alimentos. También se puede hacer mención a procesos como la precipitación, la cual es una técnica que permite la obtención de un sólido a partir de una disolución. Esta técnica suele ser usada en laboratorios como un proceso previo a la cristalización y la recristalización, los cuales son procesos que permiten eliminar impurezas de una mezcla, con el fin de separar las sustancias y obtener el producto deseado. Con lo que podemos presenciar que la química tiene la capacidad de juntar diferentes procesos y técnicas para la obtención de nuevas sustancias de interés. Entonces, con el paso de los años, se van teniendo una mayor cantidad de procesos y técnicas químicas,
y con el avance de conocimientos químicos, se facilitó la manipulación de materiales naturales y sintéticos, dando gran posibilidad de experimentación. Gracias a esto, nació la farmacología, y con ello la creación de gran cantidad de medicamentos y avances de salud que se han ido consolidando hasta la actualidad. Un ejemplo de resultado de mucha experimentación se le puede contribuir a Felix Hoffmann, el cual creó en los laboratorios de Bayer uno de los medicamentos más destacados en la historia, el ácido acetil salicílico, conocido comercialmente como aspirina. Es un medicamento que ha tenido una continua permanencia durante muchos años como fármaco esencial para el tratamiento del dolor y tiene una versatilidad que le permite seguir siendo muy útil en nuevas enfermedades, por lo que es la razón que la aspirina tenga un puesto de honor entre los medicamentos que más beneficios le han aportado a la humanidad. Entonces ahora podemos observar cómo cambian las finalidades o objetivos que perseguía, por ejemplo, la alquimia a la química moderna. Inicialmente la alquimia buscaba resolver cuestiones metafísicas o espirituales, es decir, más allá de la realidad percibible, y con el paso de la alquimia a la química, esta se vuelve una profesión más objetiva y científica, y así su objeto de estudio se convierte en el comprendimiento de la realidad química, o sea, en el comprendimiento de cómo funcionan las cosas que nos rodean. Y ahora, para finalizar con esta presentación, les tenemos nuestra pregunta de reflexión, la cual sería: ¿creen ustedes que sin la ambición innata del ser humano de intentar acumular la mayor cantidad de riquezas con la búsqueda de la piedra filosofal o el intento de prolongar la vida lo máximo posible con la investigación del elixir de la vida, tendríamos el mismo desarrollo científico y tecnológico, o nuestros avances en tecnología y medicina serían menores? Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.